Hola a todos, bienvenidos una vez más al aula virtual de electrónica de control. En esta cuarta parte acerca de filtros electrónicos comenzaremos a ver los principales filtros activos. Comencemos solucionando uno de los principales problemas de los filtros pasivos, la impedancia de salida. Tomaremos la salida del filtro pasivo que satisfaga nuestras necesidades y lo conectaremos a un amplificador operacional en configuración seguidor de tensión o buffer. El amplificador seguidor, utilizado como buffer, no aporta ganancia al sistema, pero permite adaptar la alta impedancia de salida del filtro pasivo a la impedancia de salida que ofrezca el amplificador utilizado, la que suele ser muy inferior a la del filtro pasivo. Su comportamiento en frecuencia es idéntico al circuito pasivo que se haya implementado, siempre que se trabaje dentro del ancho de banda del amplificador operacional utilizado. Podemos entonces implementar fácilmente filtros pasabajo con baja impedancia de salida. En este caso, como se podrán imaginar, la limitante del ancho de banda del amplificador operacional suele ser beneficioso, ya que será mayor la atenuación a frecuencias superiores a la frecuencia de corte del filtro implementado. El resto de la respuesta en frecuencia es idéntica al filtro pasivo RC. Como se imaginarán, también podremos implementar filtros pasaaltos con baja impedancia de salida, y tanto la respuesta en frecuencia para la ganancia como para la fase serán idénticas, a excepción de a frecuencias superiores al ancho de banda del amplificador operacional, donde a partir del cual el seguidor de tensión tendrá ganancia inferior a la unidad. Solucionemos ahora un segundo problema de los filtros pasivos, su ganancia menor o igual a 1. Como deben sospechar, si en lugar de un seguidor de tensión utilizáramos un amplificador no inversor, podemos darle al filtro tanta ganancia como nos permita el ancho de banda deseado. Recuerden que estamos limitados por el parámetro GBWP, o producto ganancia ancho de banda, que nos especificará el fabricante del amplificador operacional. Ahora, para analizar este circuito fácilmente lo podemos separar en dos etapas con dos ganancias distintas, la del amplificador no inversor y la del filtro pasivo. Para ambos casos las ecuaciones de ganancia ya las conocemos. Como son etapas en cascada, la ganancia total del filtro activo queda, en resumidas cuentas, de la siguiente forma. Entonces, para bajas frecuencias, la relación entre salida y entrada es aproximadamente la ganancia en continua. A frecuencia de corte, la relación entre salida y entrada es el 70,7% de la ganancia en continua, mientras que para altas frecuencias, la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada siempre será mucho menor que la ganancia en continua. La respuesta en frecuencia para la fase queda igual que en el filtro pasivo. Vimos entonces que con este tipo de configuración pudimos resolver dos desventajas que poseían los filtros pasivos, la impedancia de salida y la ganancia menor o igual a 1. Pero aún persiste la desventaja de la impedancia de entrada, la cual depende únicamente de la combinación R3C1 y es dependiente de la frecuencia. Cuando la frecuencia tiende a 0, la impedancia de entrada tiende a la impedancia de entrada del operacional, ya que la impedancia de C1 es infinita. Cuando la frecuencia tiende a infinito, la impedancia de entrada tiende a R3, ya que la impedancia de C1 tiende idealmente a 0. Si queremos incrementar la impedancia de entrada, solo tenemos que incrementar los valores de R3 y reducir los valores de C1. Pero lo que realmente queremos es independizar la impedancia de entrada de la frecuencia, ya que la fuente de tensión también tiene su propia impedancia de salida y puede provocar efectos indeseados en la respuesta final del sistema. Esto lo logramos colocando a C1 dentro del lazo del amplificador inversor. De esta forma, la impedancia de entrada solo depende de R1. La impedancia de salida es tan baja como la del amplificador que usemos, y la frecuencia de corte del filtro estará gobernada por el resistor y el capacitor del lazo de realimentación. Cabe aclarar que en este caso, la función de fase incluye el desfasaje de 180 grados producto de la configuración inversora. Muy bien.
Ahora les será muy fácil deducir qué haremos si necesitamos un filtro pasa-altos con ganancia mayor a 1. Por supuesto que sí, y el circuito nos queda de la siguiente forma. En lugar de un filtro pasivo pasa-bajos, colocamos el pasa-altos que corresponda a la entrada del amplificador no inversor. La ganancia en continua ya la conocen, pero en frecuencia vemos que cambia debido al filtro. Entonces, para bajas frecuencias, la relación entre la salida y la entrada siempre será menor que la ganancia en continua. A la frecuencia de corte la relación será el 70,7% de la ganancia en continua, y para altas frecuencias la relación entre la salida y la entrada será aproximadamente igual a la ganancia en tensión en continuo. En cuanto a la respuesta en frecuencia de la amplitud, idealmente estos filtros tendrían ganancia AB para frecuencias superiores a la frecuencia de corte, incluso para frecuencias tendiendo a infinito, de igual forma que los filtros pasivos. Pero recordemos que integramos un amplificador operacional, el cual es un filtro pasa-bajo en sí mismo debido a su composición interna. Entonces, la respuesta en frecuencia del pasa-altos va a estar limitada por la respuesta en frecuencia del amplificador operacional utilizado, es decir, realmente el circuito se comportará como un pasabanda. Aparece entonces un punto de cruce que dependerá de la ganancia ajustada, a partir del cual se verán los efectos no del filtro deseado, sino del amplificador operacional seleccionado. Por este motivo es de principal importancia el parámetro GBWP al seleccionar el amplificador operacional necesario para satisfacer las necesidades del diseño. La respuesta en frecuencia de la fase se verá de la siguiente forma siempre y cuando estemos lejos del punto de cruce donde comienzan los límites del amplificador operacional. Si fuese necesario, también es posible implementar la configuración inversora, pero en este caso no nos permite independizar la impedancia de entrada de la frecuencia. De todas formas, para altas frecuencias la impedancia de entrada tiende a R1 y para bajas frecuencias tiende a infinito. ¿Qué les parece si ahora hacemos un filtro pasabanda a propósito, no como en el caso anterior? Bueno, la lógica es muy simple. Coloquemos etapas en cascada. Primero, un filtro pasivo pasa alto con la frecuencia de corte ajustada en la frecuencia baja deseada. Luego apliquemos un poco de ganancia con un amplificador. Y por último, un filtro pasivo pasa bajo con la frecuencia de corte ajustada en la frecuencia alta deseada. Nos va a terminar generando nuestro pasabanda deseado. Perfecto, entonces el circuito nos quedará de la siguiente manera. Y estas serán las fórmulas que lo gobernarán. Si lo necesitamos, podemos implementarlo también mediante un amplificador inversor de la siguiente forma. Y las fórmulas serán muy similares. Ahora, si lo que necesitamos es un filtro supresor de banda, es relativamente sencillo. Solo debemos sumar los efectos de un filtro pasabajos y un filtro pasa-altos con las frecuencias de corte correctamente seleccionadas. Una posibilidad es tomar las salidas de dos filtros pasivos con adaptación de impedancia y mediante un sumador ganancia deseada obtener el filtro supresor de banda, quedándonos de esta manera el circuito. Y la respuesta en frecuencia no será más que la superposición de las respuestas de ambos filtros. Muy bien, hasta aquí hemos llegado con los filtros activos más simples e importantes que podemos construir. Espero no hayan quedado muchas dudas y las que quedaron pueden preguntarlas por los canales correspondientes. Nos vemos en la siguiente parte, hasta luego.